Fue el atracador de bancos que más bancos asaltó, robó en la historia, en solitario, en la historia de la delincuencia de este país. Se llama Manuel Carrasco Montesinos. Se llamaba Manuel Carrasco Montesinos. Acreditados 155 atracos. Hizo muchos más. Siempre en solitario. Su lugar de actuación fue Barcelona y Sevilla. Murió como consecuencia de una gravísima enfermedad derivada de su adicción a la heroína en la cárcel de Soria, donde me pude entrevistar con él y donde tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Una historia extraordinaria de sangre, de dinero, de poder, de lujuria, que os quiero presentar, y una de las historias más extraordinarias que me ha tocado cubrir, de la que me ha tocado informar, y desde luego de la que me siento muy orgulloso y muy enriquecido a la vez. Sin coartada, un podcast de Carlos Quílez. En el Prat, la escena del crimen tiene forma de cachopo gigante y solo se encuentra en Cachopo. La de Manuel Carrasco Montesinos es la extraordinaria historia de uno de los delincuentes más potentes, más poliédricos, más interesantes que ha dado la historia criminal de este país, al menos que yo haya conocido, ¿no? Y ya sé que algunos me acusáis cariñosamente, otros menos cariñosamente, de que me aproximo mucho a los delincuentes y que explico muchas cosas de los delincuentes, y los delincuentes son gente muy mala a la que tendríamos que fustigar y satanizar y esas cosas. Bueno, pues quizás sí, deberíamos fustigarles más de lo que el sistema les fustiga, o no, en fin, no lo sé. Pero yo creo que no puedo explicaros lo que yo he notado, he vivido y la percepción que tengo del crimen y de la crónica negra de este país si no hablo también con los delincuentes y también les doy voz a los delincuentes para que podamos criticarlos. Dicho lo cual, este señor es un atracador de bancos que luego acabó siendo asesino, y veréis cómo lo hizo, os lo voy a explicar con detalle, y le vamos a escuchar y le vamos a ver, aquellos que tengáis oportunidad de ver este podcast y no solo escucharlo, porque Manuel Carrasco Montesinos acabó cavando su propia zanja, su propia tumba, en función de un código de honor que va a ser un argumento muy recurrente en mis historias, porque lo he vivido, es decir, en mi contacto con algunos delincuentes y con algunos delitos y con algunas bandas criminales, eso que llamamos el código de honor, porque además a mí me parece muy apasionante. Dejaré algún retazo en esta explicación, pero como veréis en algunas de los podcasts y de las historias que de forma venidera os voy a explicar, pues esto del código de honor va a salir. Bueno, su código de honor fue su principal enemigo. Y os voy a explicar su historia. Carrasco Montesinos nace de una familia aparentemente normal, de gente trabajadora, que vivía pues cerca del barrio chino de Barcelona, pero no especialmente en la zona más lumpen, ni mucho menos. Según él nos explica, no había tenido ningún motivo aparente, ni ninguna causa aparente, como para que la vida le empujara a la delincuencia. No, ya te digo, yo creo que estoy motivado por el cambio social que hubo. Yo no sé, quería ser el más listo, el más guapo, el más, no sé exactamente por qué. Porque ya te digo, porque ni en casa se veían malos tratos, ni en casa se faltaba la comida, no éramos ricos en absoluto, era el de currantes, como te digo, pero que no, todo lo básico estaba siempre cubierto. Pero claro, cuando yo empecé a coger billetes, en aquella época en Barcelona se había mucho dinero por la calle, había mucho trabajo, estaba todo el mundo trabajando, tenía mucha pasta. Cuando te metías en un bar te llevaban 200.000 pesetas, en los años 75, 76, 200 euros era un dineral. Y pues yo empezaba a vivir, después conocí a esta gente con el rollo del juego, empecé a conocer las mejores comidas, las mejores putas, empecé a conocer los sibaritas de la vida que yo llamaba. Y me quedé pues anodado, enganchado. Pero ya te digo, motivos ni psicológicos ni antecedentes por mi familia, no había nada para que yo me dedicara a... Pues así de claro, es decir, le gustaba la buena vida. No es la sociedad me empuja a... mi padre era alcohólico y mi madre prostituta y yo me vi en la calle y no tuve otro remedio que ser empujado, no. Es esos ejemplos que yo creo que son poquísimos, pero de gente que hace el mal por hacer y que no solamente hace el mal por hacer, sino que se dedica a traspasar la línea de la legalidad simplemente por el placer del placer, de lo económico, de la ausencia de esfuerzo y de lo fácil que le resultaba, pues eso, entrar en un banco como si entraba en una panadería para robar. Este es Manuel Carrasco Montesinos. Empezó a robar y lo hacía siempre en solitario.
a veces con pasamontañas, otras veces cuando tenía perfectamente controladas las entidades bancarias, en aquellos años 80, principios de los 90, en los que sabía que no funcionaban los sistemas de videovigilancia, directamente entraba a cara descubierta, con cuchillo o con pistola, o con pistolas, porque era un tipo que tenía un pequeño arsenal. Y lo hacía muy rápidamente. En aquella época todavía no se habían instalado esas pantallas de metraquilato que hacían separar a los empleados de las entidades bancarias del público en general, por lo tanto prácticamente podían tocar, ¿no? Los clientes podían tocar a los trabajadores, a los funcionarios, a los cajeros o cajeras de las entidades bancarias. Y él conocía además buena parte de los trucos. Los trucos me refiero a, sabía perfectamente en qué lugar tenían normalmente al alcance del director el botón que conectaba la entidad bancaria con la policía, esas alertas para avisar a la policía, y sabían los diversos, dijéramos, cebos o trucos que tenían en los bancos para los ladrones. Muchas veces los fajos de billetes que tenían los cajeros y que, de los que disponían para entregar a los clientes, eran fajos de billetes que en la parte superior eran de verdad y en la parte inferior no eran de verdad, pero sin embargo se tenían allí por si se producía algún robo, poder engañar a los ladrones. Pero él lo sabía, Carrasco era un delincuente que todo esto lo conocía, era un tipo que preparaba muy bien los golpes, que además calculaba el margen de reacción después de los golpes, y que llegaba y se iba muchas veces al atraco en taxi, porque era así. Empezó a trabajar en bancos de Barcelona, y cuando digo bancos de Barcelona me refiero de la capital de Barcelona, pero también en Hospitalet, en Sabadell, en Cornellà, en Tarrasa, en Manresa. Se dirigió incluso en algunos momentos a Gerona y, como digo, siempre actuaba en solitario. Bueno, primero por su quehacer y por la rapidez como perpetraba los golpes. Es verdad que nunca provocaba, salvo en algún caso que se le había puesto un poco farruco algún responsable de seguridad, algún guardia de seguridad, no había utilizado la violencia. Me explicaba él en las entrevistas que mantuve con él en la cárcel de Soria que en algún caso incluso llegó a abrazar a alguna clienta que despavorida empezaba a tener un conato de ataque de nervios al ser partícipe y víctima de un atraco bancario en el que ella estaba. Llegar a abrazarle y decirle: señora, no se preocupe, que con usted no va el rollo, que aquí no va a pasar nada, que yo lo que quiero es la pasta y pirarme, que a usted no le va a pasar nada, usted ha venido por su pensión y yo soy muy comprensivo, que usted se parece a mi madre. Llegaba a decir las cosas así Carrasco Montesinos, ¿no? El criminal Carrasco Montesinos. Yo siempre he trabajado muy solo, siempre, casi siempre, quitando excepciones contadas, siempre he trabajado solo. Yo, una vez que ya vi que era muy fácil y que lo dominaba el terreno, me costaba verlo así solo, o sea, que ir con nadie, para todo, en todos sentidos, seguridad, economía. No tenía necesidad de que nadie me metiera preso y siempre he hecho muchos atracos solo. Tanto es así que la policía no tenía muy claro, porque la vorágine de atracos en aquella época era brutal, se sucedían, ya os lo he explicado en alguna ocasión y me temo que lo tendré que seguir explicando en otros casos de otros atracadores y de otras bandas, ¿no? Se producían cientos y cientos y cientos de robos al año, más de mil y pico en el año 83, según constan en los archivos policiales en Barcelona o en la ciudad de Madrid. En la ciudad, no hablo de la provincia, hablo de la ciudad. Por lo tanto, había días con 5, 6, 7 atracos a bancos en una sola ciudad. La policía no daba abasto. Estaba a tope de trabajo y no daba abasto. Hasta que fue tal la voracidad criminal de ese tipo solitario que robaba bancos que empezó sus casos a ponerse los primeros en la pila y empezó a ser prioritario en los tablones de anuncios de los grupos antiatraco Omega del Cuerpo Nacional de Policía o los grupos antiatracos de la Guardia Civil, esos que se conocían en Barcelona como los señores de San Pablo, de la Comandancia de la Guardia Civil que estaba en San Pablo en aquel momento. En los tablones de anuncios de los grupos operativos, los últimos atracos que aparecían eran los atracos de este tipo solitario y cuyo nombre no se conocía. Por lo tanto, buena parte de los esfuerzos se fueron centrando en este individuo. Tanto es así que Carrasco lo notó el aliento de la policía soplándole en la nuca. Tanto es así que Carrasco decidió irse a su ciudad natal, donde vivía su madre, muy cerca del barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla, en la capital hispalense. Y puso tierra de por medio y se fue, dijéramos, del alcance de los policías y de guardias civiles que le habían puesto su detención como una verdadera prioridad. Tanto es así que,
viviendo con su mamá en un pisito muy pequeño, su mamá que era una señora viuda, mayor, pero que bueno, que estaba flamenca la mujer y que tenía un cierto brío todavía, pues a pesar de la edad, pues acogió a su hijo, como no podía ser de otra forma, sabía que su hijo se dedicaba a lo que se dedicaba y que además, ¿qué hacía con el botín? Pues pegarse juergas, ¿no? Pegarse juergas, disfrutar del dinero. Él lo explica perfectamente, ¿no? Pues las mejores comidas, los mejores vinos, las mejores mujeres, decía él. Y en la droga. A él le gustaba la droga, pero le gustaba la droga como un premio, no como un elemento consustancial con su vida, sino como un premio. Es decir, él sabía que después de un golpe tenía dinero y tenía un margen de maniobra para gastarse ese dinero en lujos, en vicios y en un vicio que se llamaba la heroína, que la consumía mientras tenía dinero, y cuando dejaba de tener dinero, tranquilamente, y digo tranquilamente, tenía la capacidad de volver a estudiar un golpe, volver a perpetrar un atraco y volver otra vez a los vicios, a las comidas, a las mujeres y a la droga. Me decía que robar en Sevilla era como entrar en un banco en Sevilla, era como entrar en una panadería. El resultado mucho más fácil que en Barcelona. Es como si hubiera menos tradición por parte de los delincuentes andaluces sevillanos en robar bancos, de la tradición que existía, insisto, con tal cantidad en Barcelona o en ciudades como Valencia o como Madrid, por ejemplo, ¿no? El caso es que le resultaba muy fácil. Y un día cometió un error, y es que contactó con un ex amigo que había conocido pues, en alguna batalla criminal, la que fuera. La verdad es que no la recuerdo. Y con este tipo, con un tal Antonio, decidió llevar a cabo un golpe. Y por primera vez, pues llevó a cabo un atraco en el que no participó él solo, sino en compañía de un consorte. Llevaron a cabo el golpe. El golpe salió francamente bien. Era como si le debiera ese favor al tal Antonio. El caso es que Carrasco, que era un tipo de ley, un tipo de código de honor, le dio la mitad del botín, le dijo, bueno, pues tú, aquí tienes tu dinero, nuestra deuda, dijéramos de caballeros, ha quedado, la que fuera, insisto, que no la recuerdo, ha quedado subsanada, y aquí paz y después gloria. Se separaron, y este tipo, pues, de una forma absolutamente estentórea y de una forma absolutamente desbocada, empezó a alardear del dinero y a gastar dinero, y empezó a cerrar prostíbulos y empezó a cerrar restaurantes con amigos suyos, los mejores whiskies. Tanto es así que empezó a llamar la atención. Pero no fue eso lo que le delató su propia torpeza, porque en aquella época un comando terrorista dirigido por de ETA, dirigido por Henri Pagot, que era un terrorista de origen francés y que lideraba el comando itinerante de ETA, había perpetrado varios atentados con resultado de muerte gravísimos en Sevilla. Y recientemente se había producido un atentado. Carrasco estaba al corriente al cabo de la calle de lo que ocurría en su ciudad, y por lo tanto, cuando sabía que eso ocurría, se replegaba, guardaba velas, en fin, con su madre, y pasaba desapercibido hasta que bajaba el sufle policial. Pero este otro Antonio no lo hizo, de tal forma que, volviendo de una juerga, cargado de dinero y sin saber que había una operación jaula en Sevilla en búsqueda de Henri Pagot y del resto del comando itinerante de ETA, en un control policial fue detenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Fue tan tonto y fue tan descerebrado, y sobre todo fue tan, dijéramos, periodísticamente analfabeto el tal Antonio, que cuando le detuvieron pensaba que el control de carretera era por él. Es decir, era un control policial en la búsqueda de unos atracadores que habían robado tal o cual entidad bancaria donde él había participado con su amigo Manuel Carrasco. Y no era así. Era un control derivado estrictamente de la búsqueda de un control aleatorio antiterrorista, como había en muchos puntos de la ciudad en aquel momento. Cuando llega la policía y se acerca y le dicen buenas tardes, documentación, ni más ni menos que este tipo lo que hizo fue decirle a los policías, tremendamente delatadora, oiga, yo lo hice inducido, yo no quería robarlo, fue mi amigo Carrasco Montesinos el que me llevó al huerto, es él el culpable, yo simplemente le acompañé, por favor no me hagan nada, soy inocente, o como mínimo no soy muy culpable.
Los policías se quedaron mirando el uno al otro, los policías de ese control antiterrorista que no estaban buscando atracadores, y le dijeron, venga, salga usted, lo cogieron de la orejita, salga usted, no sé qué narices nos está explicando, pero usted mismo se ha delatado, ahora mismo engrilletado se va a ir usted a la comisaría, a la Jefatura Superior de Policía en Sevilla, y allí le vamos a tomar declaración. Y efectivamente, el tipo, en vez de estar callado, en vez de decir nada, y hubiera pasado desapercibido como un ciudadano más en un control de carretera, pues él mismo se delató. Al llegar allí, dijeron, hombre, pues es fulano. No solamente eso, sino que Antonio le dijo a la policía que había robado con Carrasco el banco y que ese tal Carrasco era el atracador solitario que había zumbado no sé cuántas decenas y decenas de bancos en Barcelona y que había provocado esa situación de extrema alarma social por parte de la policía derivada de su dijéramos, voracidad criminal. Por lo tanto, la policía tenía una información que era oro. Llamaron a sus compañeros de Barcelona, oye, buscabais un pájaro, oye, lo tengo aquí. Es Manuel Carrasco Montesinos, es el que buscabais, lo tenemos centrado, vamos a por él. ¿Qué sucede? Que Carrasco Montesinos era un profesional, que había cometido el error de atracar con un tipo que ya vimos que no era no solamente un profesional, sino que era, en términos criminales, un cobarde. Pero como era un profesional, tenía medidas de seguridad alrededor de su ecosistema, es decir, alrededor del pisito humilde en un barrio obrero de las afueras de Sevilla donde vivía con su madre. Tenía sus aguadores, es decir, tenía algunos amiguetes vinculados con la familia, vinculados de forma a nivel de parentesco con la madre, jóvenes que merodeaban por las calles y por los campos, los descampados adyacentes al piso y que le avisaban o le informaban si habían visto alguna cosa rara, algún coche extraño, algún coche no conocido, algún personaje no conocido, alguien con pinta de pasma, para entendernos. Y efectivamente, llegando a su casa después de lo que fuera, de haber ido a comer, a beber, de haber estado en un prostíbulo, de lo que fuera, uno de esos jóvenes le dice, oiga, hemos visto el movimiento de 2 coches extraños, 2 coches de color rojo, con matrícula tal, iban 4 personas en cada coche, por aquí por el barrio tal. Total que Carrasco dijo, cuidado, que esto puede ser la policía. Y efectivamente, era la policía. La policía que le estuvo haciendo un apostadero, lo que conocen los investigadores como una troncha, para ver si lo centraban y no lo lograban identificar. Carrasco se puso en contacto con su madre, le dijo, si vienen preguntando por mí, tú diles que estoy fuera de Andalucía, que no sabes dónde estoy, que me he largado y demás. Y así fue, porque después de horas y horas y días de apostaderos, la policía pues hicieron volar la banca por los aires y llamaron a la puerta de la casa, preguntaron por él, en fin, la madre pues la magnífica actriz pues les explicó que no sabía nada de su hijo, que había estado por aquí pero que se había ido y que estaba fuera de Andalucía, y entonces la policía pues levantó el operativo de seguridad e intentó pues continuar con la investigación en otros lugares. Dejaron un pequeño retén de vigilancia, pero ya con la seguridad de que este señor no se iba a personar allí. Claro, Manuel Carrasco Montesinos, ahora me voy a referir al Código de Honor, sabía que había sido traicionado. Y lo había sido traicionado con un tipo al que él había invitado al atraco al banco y que se había llevado una jugosa y sustanciosa cantidad de pesetas en aquel momento. Y eso en su Código de Honor no lo podía permitir, porque el Código de Honor de aquellos delincuentes, talegueros, autóctonos, era un Código de Honor absolutamente anacrónico, pero tremendamente apasionante. Por ejemplo, cuando un atracador de aquella época entraba en prisión y una banda de atracadores, no digo una banda rival, pero una banda que atracaba también entidades bancarias pues en la ciudad de al lado o en el barrio de al lado y que sabían del uno del otro y el otro del uno, pero aunque no tuvieran relación, se daban las circunstancias que en base a ese Código de Honor, esos atracadores que estaban en libertad se encargaban de hacerle llegar a la mujer o a la hermana o a la madre del atracador que había sido detenido y que estaba encarcelado, pues una manutención mensual. No sé si me explico, es decir, era como un gesto de, dijéramos, de camaradería entre delincuentes en base a ese Código de Honor. Pero el Código de Honor llegaba a extremos también de lo ridículo, como por ejemplo que algunos atracadores que eran capaces de matar a su mujer, pero de matarla de la forma más cruenta y más inapelable que se puedan imaginar, si se enteraban que esa mujer pues le resultaba infiel. Sin embargo, cuando entraban en prisión, accedían e incluso azuzaban a su mujer a que se prostituyese para obtener dinero para que él pudiera tener peculio dentro de la cárcel.
tradición, ¿no? Capaces de matarla por infidelidad, pero sin embargo las empujaban a la prostitución cuando ellos estaban en prisión. Ese era el código taleguero. Bueno, pues el código taleguero de esos delincuentes autóctonos no consentía al chivato, satanizaba al chivato. El chivato era carne de cañón de pena de muerte en base a ese código penal de honor de esos delincuentes de aquella época. Como dice Carrasco Montesinos, ahora la situación, ahora me refiero años después, muchos años después de esa época, ya en prisión, cuando estaba pagando muchos años de cárcel y ya que cuando empezaba a estar relativamente enfermo, cuando yo viví con él, decía que la delincuencia había cambiado. La delincuencia hoy en día está, no sé por qué será, son muy tiernos, muy blandos, la policía cuenta con mucha tecnología y con lo que no... Y se chivan solos, la verdad que se chivan solos. Chivatos al paredón, esa era la consigna de Carrasco, de aquellos delincuentes, y por tanto se tenía que vengar. Fíjense si llegó a ser descerebrada la actuación y el planteamiento que hacía este hombre, que él sabía por dónde se movía el tal Antonio, que había quedado en libertad. Pues se había chivado a la policía, les había dado tal caramelito, que era la figura de Carrasco Montesinos, que la policía lo tenía imputado, judicialmente estaba imputado, pero estaba en una situación de libertad. Sabía perfectamente dónde se movía el tal Antonio, y se movía en determinados barrios y en determinados bares de determinados barrios de la capital hispalense. Uno de ellos era un barrio que estaba en las afueras de Triana. Y allí se personó con un pistolón así de grande, Manuel Carrasco Montesinos. Entró en el bar, pistola en mano, como el que entra en un salón del Far West, pistola en mano para matar a un forajido, y preguntó a los 4 o 5 clientes que en aquel momento se encontraban en el bar, creo que eran las 12 del mediodía, 12 y pico, hacía muy poquito que había abierto el establecimiento. Un bar de barrio. Y le dijo, ¿dónde está el Antonio? Y la respuesta de un ciudadano, creo que me dijo que era sudamericano, parece ser que cuñado, familiar o amigo del tal Antonio, fue de plantarle cara y decirle, oiga, aquí no está el Antonio, ¿no? Y él le dijo al tipo, apártese en medio y dígame dónde está el Antonio, que yo he venido a buscar al Antonio. Este tipo le trató de quitar la pistola y Manuel Carrasco Montesinos le encañonó con la pistola, le hizo poner de rodillas y le reventó la cabeza de un disparo. Y a la mañana siguiente veo que sale, lo estoy esperando en el bar y voy a la casa, cojo el casco, cojo la moto, cojo el 45, me voy al sitio, que ahí estaba el Antonio, estaba el moto y estaba el Lido. Yo les iba a meter esto para los 3. Y cuando llego no está el Antonio. Y yo pregunto dónde está el Antonio, porque yo con los otros 2, al final de cuentas, yo si el Antonio llega a estar allí, le hubiera metido al Antonio y los otros se callan, no dicen nada y tal, se hubieran acostumbrado a tratar con gente que a lo mejor ellos se creían que no iban a ajustar en las cuentas, porque yo, el Sudaca este se equivocó de 300 pueblos se pasó. El Sudaca estaría acostumbrado a tratar con junkies sevillanos de allí, que los trataría a puntapié, nota con mucha cocaína, mucho dinero, y se creería que todo el mundo era igual. Y se puso hasta chulo, yo con un 45 en la mano, que me quería quitar el 45 2 veces. Yo digo, ¿dónde está tu cuñado? ¿Dónde está tu? Yo contigo no tengo nada que saber, que es tu cuñado el que me ha hecho 1000 daños. Que mi cuñado no está en tal, total, no. Y ya te digo, me quiso coger 2 veces el trasto y la segunda vez ya dije que digo, te vendo. Y le metí. Y como te digo, ¿Le metiste? ¿Me puedes explicar la escena, por favor? sí, la escena fue que digo, él quería hacerme así, me hizo 2 veces así con el trasto, le dije que no, le di un empujón, le ordené que se arrodillase, se arrodilló y le metí un tiro en la cabeza. Así de esto. Así me lo explicaba en la cárcel de Soria. Y aquí es el fragmento, le cogí, me quiso quitar la pistola, yo le apunté, le puse de rodilla, le pegué un tiro y yo le digo en el fragmento, ¿pero cómo pasó? Pues nada, que le dije que se pusiera y le pegué un tiro y le pegué un tiro y lo maté. ¿Vale? Y chimpún. Así, tal cual. Acabó matándolo y por tanto ya no era un atracador durísimo, aguerrido, casi mitológico, ¿no? De tantos atracos y con tanta policía en tantos puntos del país buscándolo, sino ya era un asesino. Decidió largarse del país, y para largarse del país se puso en contacto con un amigo suyo de nombre Manuel, vecino de Barcelona, un tipo que se había movido también en el mundo de los atracos de bancos, pero que había hecho una fortuna inmensa a través de las timbas ilegales y de otros negocios, pero fundamentalmente el de las timbas ilegales. Había salido del mundo, dijéramos, más duro de la delincuencia, más lumpen,
y se movía pues en unos derroteros de cierto nivel económico, fuera de lo que serían los barrios degradados. Un tipo de Mercedes y de trajes de 1.000 euros, ¿no? Este Manuel le consiguió documentación falsa y pues le invitó a salir del país, le ayudó a salir del país después de facilitarle la documentación a través de la frontera francesa. Carrasco subió a Barcelona en un restaurante que se encuentra en una carretera que me van a permitir la grosería, pero se la conoce como la carretera de las putas, que conecta la localidad de Terrassa con Barcelona. Ahí hay un restaurante, que voy a omitir su nombre, de un cierto alto standing, lleva el nombre del dueño del restaurante, y allí Manuel, el amigo de Carrasco, y Manuel Carrasco, los dos, pues hicieron, digamos, la comida de despedida antes de traspasar la frontera camino de Francia, y desde Francia en un vuelo irse a Colombia, que era lo que tenían previsto y lo que habían planificado tanto Carrasco como su amigo Manuel, que insisto tenía los posibles y tenía los contactos en el AMPA para facilitar la documentación y el contacto para que él pudiera esconderse de por vida en Colombia. Hicieron una comida. Yo conozco perfectamente el contenido de la comida porque me la explicó uno y me la explicó el otro. Del tal Manuel tengo algún motivo que ahora mismo no me apetece explicarles para decirles que no tengo claro si haré un podcast de él o no, pero tampoco lo descarto. Si un día hablo del tal Manuel, verán que es un personaje, este sí, de película increíble. Pero lo que sí que quiero decirles es que yo era amigo de los dos, o los conocía a los dos. Y a través de los dos sé lo que comieron aquel día y lo que bebieron. Y bebieron champán francés y tomaron vino, un par de botellas de Vega Sicilia. Por cierto, ambos tenían por costumbre, cuando comían, habían comido marisco, tenían las manos ensuciadas del marisco, era limpiarse los dedos no con las toallitas de limón o con las toallitas de colonia o con las toallitas de agua caliente que facilitan los restaurantes o simplemente con agua y limón, sino limpiárselas con el vino. Es decir, que hacían algo, yo se lo he visto hacer a ambos, que era limpiarse las manos, la suciedad de las manos, a chorro del vino, en este caso Vega Sicilia, ¿no? Las cosas curiosas que tienen determinados personajes. Bien, comieron de una forma pantagruélica, bebieron de lo bueno a lo mejor, tomaron el mejor de los coñacs, se encendieron el mejor de los puros habanos y se despidieron. Y desde una cabina telefónica muy cercana al restaurante, Manuel Carrasco llamó a su madre para despedirse a su madre. Y esa conversación Manuel también me la explicó. Dijo: mamá, me voy, ya sabes lo que ha pasado, me voy, tenía que hacerlo, tenía que ajustarle las cuentas al tal Antonio, no le encontré, finalmente se me puso su cuñado, su amigo por delante y me lo tuve que sacar de en medio y me voy del país. Se despidió de su madre, pero su madre en aquel momento le dice: hijo, ves con mucho cuidado, desconfía de todo el mundo y por cierto que sepas que el tal Antonio, es el chivato, acaba de ser detenido por no sé qué historia y acaba el juez de meterlo en prisión y está en la cárcel del puerto de Santa María. Claro, cuando le dicen a Manuel Carrasco que aquel tipo que le había arruinado la vida, aquel tipo que le traicionó, que rompió el código de honor y que le faltó al respeto en lo más profundo para un personaje de esa envergadura, cuando se enteró de eso, destrozó el plan de huida, se dirigió a la comandancia, en aquel momento creo que era la comandancia 411 de la Guardia Civil que estaba en Manresa, después se fusionó con la de Barcelona, pero en aquel momento en la capital catalana había dos comandancias, la de Barcelona y la de Manresa. Se personó allí, llamó a la puerta, se identificó como Manuel Carrasco Montesinos, habló con el policía de guardia y dijo: oiga, soy el asesino del tal, como se llame, el personaje ese que fue asesinado hace unas semanas en Sevilla, yo soy el autor del crimen, yo soy el atracador, yo soy. Y Carrasco Montesinos se entregó a la policía, es decir, voló por los aires su libertad, su vía de escapatoria, para poder ser detenido, para poder ser trasladado a disposición judicial
para poder ser interrogado por el juez de Sevilla, para poder ir a la cárcel del puerto de Santa María, para poder encontrarse con el tal Antonio para matarlo. Y eran muy duros en la comisaría. Yo me acuerdo de ponerte bolsa de plástico en la cabeza, de ponerte esposado, de darte palizas en los pies, la planta de los pies, para que firmaras cualquier atraco que a tu habías hecho. Sí. Y eran muy duros. Y supongo no sé, posiblemente que ahora ha cambiado mucho, ha cambiado, claro, la gente de esa policía de antes ya habrá muerto la mayoría, ahora hay chavales nuevos, donde se respetan básicamente los derechos humanos, eso hay que decirlo, que lo mismo que digo una cosa, digo otra. En ninguna cárcel de España, no sé que sea ya una gamba muy grande, que haya cometido una gamba muy grande, si tú vas por tu camino, se respetan los derechos humanos, en la comisaría y en la prisión. Te pueden meter 20 años de condena, te pueden meter 100.000 partes, pero no te parten la boca si tú no das pie a ellos. Oye, se refiere al año 2005 e incluso desde el año 98, 90 al 2000 hasta... Así de ridículo y así de increíble. Pero así funcionaba la mente criminal de aquellos delincuentes. Hizo todo aquello, es decir, vendió su libertad y su futuro por saciar la íntima necesidad que tenía de acabar con la vida de aquel traidor que se llamaba Antonio y que le había vendido de una forma absolutamente inaceptable. Y así fue. Guardia Civil, naturalmente. Sentaron, lo detuvieron, le leyeron los derechos, le tomaron declaración, lo explicó todo, lo mandaron en una furgoneta policial a disposición del juzgado de Sevilla que veía de la causa de la muerte de un tiro de la cabeza de aquel individuo en aquel bar de Triana. El juez le tomó declaración de una forma facilísima porque lo explicó todo con mucha tranquilidad, con mucha frialdad. Y dice, bueno, pues le voy a mandar a usted a la cárcel del puerto de Santa María, por supuesto, es donde me merezco estar. Y al llegar a la cárcel del puerto de Santa María, su único objetivo fue encontrarse con el tal Antonio. Y le buscó. Y le encontró. Al cabo de pocos días de estar allí, y aunque los funcionarios sabían perfectamente que Carrasco, porque los funcionarios de la cárcel en aquel momento eran conscientes de los códigos de funcionamiento del AMPA, en aquel momento un AMPA que era fundamental, una población reclusa que era fundamentalmente autóctona española, aunque lo sabían, pues qué más da, ¿verdad? Pues si se encuentran en los lavabos y uno mata al otro, pues uno menos. O si se encuentran en el patio y hay una reyerta, pues bueno, si tardamos un minuto en llegar a separarlos y se acaban matando, pues dos chorizos menos, dos delincuentes menos, dos gentuzas menos, ¿no? Pero hubo algún sector dentro del funcionariado que entendió que eso no podía ser y ya le anunció a Carrasco que no llevara a cabo ninguna actuación de vendetta y que tanto era así que para evitarlo, como no se fiaban de él porque sabían perfectamente que se había obcecado en llevar a cabo su venganza, lo iban a trasladar de cárcel. Y entonces lo trasladaron a la cárcel de Soria, donde ingresó y donde yo tuve la oportunidad de poderlo entrevistar, de grabar estas imágenes y esta entrevista que estoy utilizando para explicar su vida y donde yo le pude conocer y pude, dijéramos, palparle y pude tener una percepción directa, no directísima, en primer plano de este individuo. Por cierto que le pregunté si... Por cierto, Manuel, que fue del tal Antonio, ¿no? Y lo único que me respondió es que, no, pues parece que no acabó muy bien porque me dicen que el cuerpo apareció en una habitación y la cabeza apareció en otra habitación. Alguien le decapitó. Ya no quise preguntarle si él estaba detrás de las órdenes dadas a quien fuera que días después, ante la imposibilidad de que Manuel Carrasco acabara con su vida, y en atención a las órdenes o a las directrices que había dejado Manuel Carrasco, acabó asesinando al tal Antonio y cumpliendo la vendetta para la que mitológicamente había estado llamado Manuel Carrasco Montesinos. No se lo quise preguntar porque la respuesta era obvia. Naturalmente que detrás de la muerte del Antonio, días después en prisión, estaba Manuel Carrasco Montesinos. No se lo pregunté, no me lo confirmó y créanme que no hacía mucha falta que eso fuera así. Bueno, él vivió, me dio varias explicaciones más y pinceladas de su vida criminal. La verdad es que es un personaje curioso, es horroroso, ¿no? Curioso y horroroso desde todos los puntos de vista. Pero el trato conmigo y la explicación que me daba de su vida, por sincera,
y mira que suelen ser mentirosos estos personajes, por sincera me pareció por momentos entrañable, y es así. Y la verdad es que les he de decir que a aquella cárcel fui de la mano de el señor Manuel, que era ese exdelincuente de quien algún día ya veré si explico su vida, y que había ayudado inicialmente, tras aquella comilona en el restaurante en aquella montaña entre Tarrasa y Barcelona, a escapar a su amigo Manuel Carrasco Montesinos. Fuimos y volvimos juntos, Manuel y yo, dejamos a Carrasco en la cárcel y al cabo de un par de años, quizá menos, Manuel me llamó y me dijo: oye, me acaba de llamar un amigo común que tenía él con Manuel Carrasco. Manuel Carrasco acaba de morir en la cárcel de una penosa y cruel enfermedad hepática derivada de su adicción años atrás a la heroína. Bueno, con él murió una página importante, destacada, importante, en fin, según se mire, ¿verdad? Pero sí destacada, de la criminalidad española, y sobre todo un tipo que creo que ha sido el delincuente con el que yo me he visto y que con mayor sinceridad me ha hablado. Y eso siempre se lo agradeceré, siempre. Y como le suelo decir, después de hablar con tantos policías, jueces, abogados, procuradores, fiscales y con tantos delincuentes, pues quien les está metiendo todo este rollo se siente un tipo extraordinariamente privilegiado. Y uno de los culpables de esa situación de privilegio para conmigo es Manuel Carrasco Montesinos. Aquí queda su historia.